Bueno, Chicho, primero, gracias por tu tiempo para charlar un ratito de fútbol de Boca acá con Planeta Boca. Y arranco preguntándote cómo estás en este momento, qué es de tu vida después de haber salido del famoso día a día del mundo Boca. Eso, preguntarte cómo estás y cómo la vas llevando. Buenas tardes. Pues yo la voy llevando bien, estoy tranquilo, eh, en la lucha, disfrutando de la familia y, y pues esperando también mirando otras alternativas, otras opciones a ver qué se va presentando. ¿Te extraña por ahí esa sensación, esa adrenalina que tiene Boca, que vos también conocés desde tu época como futbolista y después como parte del famoso Consejo de Fútbol? ¿O a veces es necesario un respirito para disfrutar de otras cosas, como decías recién, de la familia? No, yo creo que las dos cosas son igual de importantes. O sea, no puedo dejar de reconocer que se extraña la adrenalina, la presión, el diario vivir en el mundo Boca es fuerte y se extraña. La verdad que no es fácil habituarse a estar fuera de Boca. Pero por el otro lado también es un disfrute el poder compartir mucho más tiempo con la familia. Por más que eh, el ritmo de vida de nosotros los futbolistas es distinto al ritmo de vida de una persona que tiene otra clase de trabajo. Eh, entonces ya tanto tiempo en la casa también ya empiezan a mirarlo a uno como con una mirada diferente, pero las dos son válidas. Y lo seguís a Boca, me imagino que seguís viendo, obviamente, los partidos, seguís en comunicación por ahí con la gente del club, no sé, con Román, con el Chelo, ¿tenés trato así diario o te alejaste así un poquito de todo? No, yo sigo teniendo diálogo con los muchachos, pues sobre todo con quien más hablo es con el presidente, con Román. Saludo a los entrenadores de inferiores, cada tanto por ahí saludo a Juvenal, que es colombiano y con quien entablé una muy buena relación, pero todo bien al final, disfrutando todo. Bien, ¿y cómo lo estás viendo a Boca en este nuevo arranque del 2026, donde recién van poquitas fechas, obviamente, del torneo local, algunos amistosos? ¿Cómo lo estás viendo? Ha sido, yo creo que ha sido un inicio de temporada difícil, muy difícil para el club, porque de tener los delanteros de tanta categoría y que al final no puedan arrancar el campeonato, no puedan por lesión y todos juntos. Entonces yo creo que eso ha dificultado de alguna manera la situación en Boca. En cuanto a juego, ha tenido ratos muy buenos. El primer partido frente a Riestra, eh, y me parece que siempre frente a Riestra se tiene que jugar un partido diferente, porque yo creo que si hay un equipo en Argentina que conozca bien sus cualidades y sus limitaciones, que sepa bien cómo jugar, es Riestra. Entonces, uno sabiendo eso, se hace un partido sumamente difícil, sumamente complejo, pero aún así Boca supo resolverlo de muy buena manera. Después, la segunda fecha, yo creo que Boca ahí sufrió demasiado. Eh, yo creo que de los tres partidos ha sido el que menos participación tuvo dentro del juego. Sí. Estudiantes lo llevó por delante, lo arrolló. Por más que en los últimos 20 o 30 minutos del partido, pues Boca mejoró, tuvo posibilidad de inclusive hasta haber empatado, pero también Estudiantes desde el primer minuto le hizo una gran diferencia, le llegó mucho y, y, y estuvo muy cerca de haberle marcado muchos más goles. Y este último partido, la tercera fecha,
Newell es un rival que lo complicó, eh, pero Boca al final logró ganarlo. Insisto que no ha sido fácil, porque una cosa es cuando tus futbolistas juveniles eh, están dentro de un marco de una comodidad importante. Claro, Distinto es sí. cuando los futbolistas juveniles, aunque sean muy buenos, tienen unas obligaciones ya, y una realidad. Pero aún así, yo creo que chicos que se preparan en Boca, pues lo vienen haciendo de muy buena manera y yo creo que han aprovechado los ratos que han tenido para competir. Repito, no es fácil, pero si lo miramos en cuanto a los puntos, me parece que ha sido brillante. Después, en cuanto al juego, yo creo que todavía le falta, pero también está marcado por una cantidad de lesiones que lo han venido perjudicando y lo han venido complicando al técnico para poder contar con todos sus futbolistas claves. Sí, y además, bueno, obviamente coincido con lo que vas marcando, y además que también está en una etapa de mercado de pases abiertos, se han sumado Ascasíbar, el paraguayo Ángel Romero en las últimas semanas, eso lleva un proceso de adaptación al club, bueno, vos lo sabrás mucho mejor que yo, y hago foco en Ascasíbar, que juega en la mitad de la cancha, en una zona donde vos te supiste mover bien, no es tan volante tapón como lo fuiste vos, pero ¿cómo lo viste al ruso, al exfutbolista de Estudiantes, y qué te pareció su contratación? Bueno, primero los dos jugadores son muy buenos. Creo que los dos han hecho una gran presentación. Lo de Alcácer mostró lo que ha hecho para que Boca lo contrate. Entonces, indudablemente que se le veía mucho más cómodo en Estudiantes porque nació allí, porque siempre jugó ahí, porque era su mundo. Pero en Boca no desentonó. A mí me parece que hizo un gran partido y le dio a Boca algo de lo cual Boca venía como en un saldo negativo. Y es que ese volante por derecha o ese volante mixto tenga llegada y tenga posibilidad de gol. Y es un jugador que lo hace muy bien y que en su debut eh, tuvo un par de jugadas bien importantes. La del primer tiempo donde le meten un pase filtrado, engancha y remata de muy buena forma y remató con su pierna menos hábil. Y el segundo tiempo cuando llega, creo que al final la jugada la invalidan, Sí, pero con un cabezazo llegando bien dentro del área. Entonces, es un jugador que muestra que le va a dar situaciones que Boca venía necesitando y que Boca estaba extrañando demasiado. Y después, Ángel es un jugador muy técnico y es un jugador que te aguanta, te puede aguantar la defensa, cualquier defensor. Lo demostró en la jugada del penal. Eh, y después que es un jugador que al saber aguantar la pelota, te la puedes jugar de muy buena manera. Es un jugador que tiene muy buena técnica. Entonces, me parece que la presentación de los dos fue bien importante. bien. Ahora con la lesión, la lamentable lesión de Rodrigo Bataglia en la zona del tendón de Aquiles, a Boca se le abre un cupo por 10 días aproximado para seguir incorporando. ¿Sentís que le falta algo al actual plantel como para estar completo y para pelear, no sé, o para ser protagonista en la Copa Libertadores, en el campeonato local y bueno, el resto de las competencias que vaya teniendo en el año? Bueno, antes de responderte, pues aprovecho el espacio para saludar a Rodrigo. Eh, He estado en contacto o estuve en contacto con él para desearle lo mejor en la cirugía. Él se convirtió en un jugador importante para el club, un jugador de experiencia, pero un profesional, un jugador que siempre es para jugar. Entonces, desearle la mejor de las recuperaciones, que sea, no sé si pronto, pero que sea muy seguro, que ojalá Dios que no tenga ningún revés
que pueda volver a las canchas con esa alegría y con esa seguridad. Entonces, para él, lo mejor en su recuperación. Y yo creo que Boca tiene que aprovechar que tiene esos días y si tiene esa posibilidad, pues yo creo que tiene que hacerlo. Tienen que hacerlo. Hoy, hoy, hoy todos pensamos que Boca necesita un 9. Yo creo que uno hace en el consenso general, eh, Boca necesita un 9. ¿Por qué? Porque no está Edison, porque no está Miguel y porque no está Milton Jiménez. y no está Milton. Entonces, cuando vos tenés tres nueve de esa categoría, que estando los tres bien, cualquiera de los tres podría ser titular, Sí, ¿cierto? Y cuando los tenés lesionados y cuando eh, no hay otro nueve de esas características. Brian Ángel puede jugar en esa posición, pero es un jugador diferente. totalmente. Eh, por ahí quien lo está haciendo, pero es un jugador diferente. Entonces uno dice, bueno, frente a esa necesidad, debía contratar un 9. Pero también hay que entender, y yo lo veo así, es que si hoy se llevase otro 9 de esa categoría, habría una competencia muy fuerte para cuatro números 9 Claro. y quizás con la obligación o con la necesidad de que juegue uno solo. Entonces yo creo que a veces también la necesidad te lleva a pensar de una manera, pero yo creo que ellos, como lo saben hacer, en la cabeza del presidente, tener la tranquilidad y elegir una posición que crean que puedes hacer, puede hacerles mucho más, sea mucho más necesario, pensando en la recuperación de los tres jugadores que hablamos. Y yo creo que un delantero por afuera, eh, Boca necesita reforzarse ahí. Boca, para mí, necesita alguien que cuando tapan al Chango, a Ceballos, pues por el otro lado puedan encontrar un recurso con un jugador de, no sé si en las mismas condiciones, pero un jugador que sea capaz de jugar en el uno a uno, un jugador que sea capaz de desequilibrar y servir y pasar para que sea una jugada de gol. Entonces, si es por necesidades, uno dice, no, ya traigan un 9, pero sabiendo que las lesiones que tienen ellos ya están en la etapa de casi de recuperación, por lo menos lo que he leído de Miguel y de Sí, Erickson, no sé el tema de Milton cómo va, pero el de ellos dos, entonces, insisto que otro nueve implicaría una mayor competencia que siempre es buena, pero si se necesita en otra posición y no hay en el club en este momento, te me parece que también tendría que pensar en eso y evaluarlo. sí, coincido con tu análisis, me parece muy acertado y aprovecho que justo nombraste la posición de delantero por afuera, como para que pueda Ceballos también tener un complemento, que en las últimas horas empezó a sonar, en esto que vos más que nadie debes conocer, la danza de nombres del mercado de pases, el nombre de Edwin Cetré, el delantero de Estudiante de La Plata. ¿Te gustaría, lo ves con el perfil para ser jugador de Boca en caso de que se pueda dar, o irías por otro lado? No, no. A ver, yo creo que la dirigencia, Román, el Chelo, han estado intentando encontrar un jugador para esa posición. Se habló mucho de Marino, Sí, que al final no llegó a Boca. Era un jugador que para esa posición es ideal. Después se mencionó otro colombiano como es Kevin Serna, jugador muy rápido, un jugador habilidoso, un jugador que podría jugar en cualquiera de las tres posiciones de adelante porque lo sabía hacer. Eh, Tampoco se pudo dar. Yo creo que tiene todas las características y cualidades para triunfar en Boca. Es un jugador que ya conoce el medio argentino, que ya lleva dos o tres temporadas en Estudiantes.
que ha jugado partidos importantes, que ha jugado finales, que ha salido campeón, que ha jugado Copa. Entonces, y que tiene unas características que para Boca serían valiosas. Entonces, yo creo que pensar en él es también ganar en tiempo, porque la adaptación al mundo Boca cuesta y yo creo que es menos costosa si ya conoce el medio. Y entonces, y si ha jugado esa clase de partidos. Entonces yo creo que tenerlo ahí tan cerca y que pueda ser eh, jugador de Boca me parecería una muy buena contratación. Bien, recién, al principio de la nota me nombrabas a Román, después, recién hace un ratito también al Chelo. Yo considero, esto es una opinión personal, de que en los medios de comunicación se habla demasiado de Boca y se sobreanaliza mucho lo que pasa en Boca, quizá obviamente por ser el club más popular y más grande de la Argentina, uno de los más grandes del continente. ¿Cómo es trabajar con Román? Lo que se pueda contar, por supuesto, pero ¿cómo es ese día a día con el presidente que a su vez es el máximo ídolo de la institución de Boca? Bueno, siempre he tenido una gran relación con Román, aún cuando no compartamos un mismo concepto o cuando no pensamos igual de una jugada, pero creo que de eso se trata. No, Román como dirigente, yo creo que ha aprendido muchísimo. Yo creo que ha hecho una carrera muy importante en muy pocos años, en muy pocos años, y esa carrera la ha hecho en el club más grande de todos. Entonces no es fácil, no es fácil, sobre todo frente a todo lo que hay que ponerle el pecho en el mundo, ¿cierto? Eh, que seguramente ha cometido errores, seguramente sí, pero también ha tenido muchos aciertos, muchos aciertos. Eh, que está cuidando al club, no me cabe la menor duda. Y nosotros siempre, a diario que nos juntábamos en el predio, eh, era para hablar de fútbol, de situaciones de fútbol, de futbolistas, de, de mostrarle en una pantalla, de ver desde el fútbol europeo, todo el fútbol internacional, pero también todo el fútbol local, sea la primera B o sea la primera división. Entonces, cuando uno se sienta con Román a hablar de fútbol y hablar de jugadores, yo te digo una cosa, pocas personas conocen tanto a tantos futbolistas. Entonces, es una persona que está al 100% metido en el mundo Boca y que está al 100% en el fútbol. Su pasión, su amor, su entrega, porque siempre, siempre está pensando en qué es lo mejor para Boca. Repito, seguramente en ese camino muchos errores cometimos. Y me meto ahí porque hice parte muchos años ahí, entonces, indudablemente que cada vez que uno encara una negociación, que uno busca una opción de un futbolista, uno siempre que lo busca está pensando que es el que te va a dar las soluciones. Claro. Después puede no pasar y es así, pero es el riesgo que siempre se toma en un lugar como esos, pero siempre con muy buena relación, sobre todo una relación de mucho respeto mutuo, y me parece que eso es muy importante, muy importante. Yo a la distancia, siempre que estoy en contacto con él, él hablo con él, le, le expreso mi sentimiento, mi deseo de que las cosas salgan lo mejor en Boca. Y y si siento o veo que hay algo que me parece que no está correcto, yo con él lo hablo y queda entre él y yo. Pero tengo la relación de esa manera. De esa manera, próximos días yo volveré a Buenos Aires
y seguro el primer lugar donde voy es al predio. Voy a saludar a mis amigos y seguro a comerme un buen asado con Román y a hablar de fútbol y a preguntarnos por la familia. Pero yo sé que él es adicto a Boca y adicto al fútbol. ¿Duele, Chicho, algunas cosas que se dicen o que se dijeron en su momento? Viste que, como te dije recién hace un ratito, antes de esta buena respuesta que me diste, que de Boca se habla 24/7, no solo en la Argentina, sino también en diferentes partes del mundo, pero también a veces se habla mal de Boca y con cierta, quizá, malicia, y se cruzan límites que quizá con otros clubes no, y que en lo deportivo le va igual o peor que le fue a Boca por ahí en el último año o en los últimos años. ¿Duelen esas cosas? ¿O a uno ya con la experiencia que tiene le resbalan un poco? Hay momentos en que eso te duele, te penetra. Digamos, estar ahí es tener una coraza y hace que sea casi impenetrable, pero hay momentos que te duele, sabiendo cuando uno se da cuenta que a veces muy mala intención. Entonces, por eso estar ahí adentro es muy difícil estar dando todos los días, todas las horas, explicaciones, porque alguna persona en una red social lanza un dardo envenenado. O cuando algún periodista también lo hace y uno se va moviendo en ese mundo y va conociendo y va entendiendo dónde hay la mala intención y dónde viene ese dardo. Entonces te duele, sí, muchos momentos te duele, pero otras veces te causa risa, porque al final el mejor aliado de la verdad es el tiempo, y el tiempo siempre termina acomodando todo en su lugar. Entonces, pero muchas veces sí uno quisiera salir y responder un montón de situaciones, pero a veces las deja uno que sigan de largo porque también a tanta estupidez que se dice a veces es darle importancia a eso. Yo creo que no tiene sentido, ¿cierto? Y a Claro. veces se busca esa mala intención para que uno responda y darle protagonismo. Y yo creo que tampoco es conveniente, pero tampoco quiero decir que es que todas las críticas son malas, que todos los periodistas están envenenados, que todos los periodistas van en contra de él, no. Seguramente dentro de esa cantidad de errores que se cometen y que cometimos y que cometí, porque no quiero hablar tampoco de los demás, hablo de Chicho Serna. Seguramente también esas críticas han tenido, muchas de ellas tienen su razón, pero el que no se equivoca no se despierta, está Totalmente. dormido siempre. Sí, claro, sí, sí, es verdad. Si hago un repaso rápido así en mi cabeza, paso de la final del 2023 en Río de Janeiro con el Fluminense a casi 2 años seguidos sin jugar la Copa Libertadores hasta que Boca logró la clasificación. ¿Qué faltó o qué crees que faltó para coronar aquel día en el Maracaná? ¿Y qué pasó para que después de llegar a una final de Copa Libertadores Boca esté afuera de la competición más importante del continente, casi que por 2 años seguidos? No nombro lo de Alianza Lima porque si bien Boca la disputó, jugó esa famosa fase uno o repechaje, como le dicen. Pero hago esa rápida comparación. ¿Qué faltó ahí en Brasil y qué pasó después? Mira, yo creo que en Brasil estuvimos muy cerca, a pesar de que mucho se habló de que Boca no ganó ningún partido y poco se dijo que Boca no perdió ningún partido. Claro. Entonces, si yo miro, yo lo pongo 50-50. Nos faltó en esto, pero en eso estábamos sobrados. ¿Me entiendes? Sí, perfecto. Pero siempre se decía que Boca ganaba solo por penales, ¿cierto? Eh, ¿cuántos
cuántos quisieran llegar hasta la final, así sea por penales. Por supuesto, vale igual, como si no valiera. Exacto. Pero bueno, después, yo creo que no, a ver, después de tantas cosas, dimos justo contra el mejor equipo de la Copa en ese año que fue Fluminense y que le tocara de local. Sí, Entonces o sea, teníamos una sola pelota y esa pelota tenía que pegar en el travesaño y pegó en el travesaño. Entonces, fueron muchas cosas, porque seguramente si ese partido, bueno, es jugar y con el sueño, pero si hubiese sido en otro lado, seguramente Boca hubiese sido más protagonista, o hubiese sido igual, sin haber perdido, pero sin haber ganado. Entonces podía haber llegado a los penales tranquilamente, ¿cierto? Sabiendo que en los penales nosotros teníamos un as sí, que históricamente, porque es que no es solo este Boca el que lleva la cabeza a lo humano. Históricamente Boca ha sido brillante en los penales, ha sí, sido brillante. es verdad. No sé cuántos clubes también tengan ese valor, pero hay que estar ahí, porque una cosa hay que estar ahí para patearlo y otra cosa para que el arquero nuestro los ataje. Entonces son las dos situaciones. Y en eso creo que Boca era especialista o es especialista. Entonces, sí, uno siempre, después de la final, la bronca, la tristeza, saber que estuvimos tan cerca de volver a escribir otra página linda en la historia de nuestro club, pero siempre hay un ganador, así como en muchas otras, los que dábamos la vuelta olímpica éramos nosotros. Esta vez nos tocó, porque imagínate que esa final hubiese sido la bombonera. Tal vez estaríamos diciendo que la ganamos, pero tal vez de Brasil me estarían diciendo, claro, si tenía la localía. ¿Cierto? Entonces no es disculpa porque fue una realidad. Desafortunadamente nos tocó. Y después, yo creo que al club en general le costó mucho recuperarse de esa final. Le costó mucho. Se intentaron muchos cambios de entrenadores, de futbolistas, y nos costaba, y nos costaba, y nos costaba, hasta que, bueno, sin ganar ningún título, sin salir campeón, se logra por la tabla general llegar a la fase de la Copa y ahora a disfrutarla, porque las dos anteriores, la única que servía era la Copa Libertadores, la suramericana no servía para nada. Hoy hablan de qué emoción jugar la suramericana, pero así nos movemos, así es, y por eso te hablaba ahora de que hay muchos periodistas que terminan acomodándose a diferentes situaciones. Y eso yo no lo critico, no lo comparto. Pero eso es libre de cada uno, de cada periodista, de cada ser humano, si le vende el alma al diablo o no. Y Total, eso lo dejo yo para que cada uno sea el que saque sus conclusiones. Entonces, todos esos cambios no dieron los resultados que nos costó muchísimo, nos costó muchísimo. Seguramente hubo momentos en que entrábamos en etapas de desesperación y, y no se daba y no se daba. Y eso es lo lindo del fútbol, que aunque vos tengas el mejor equipo, no siempre lo ganas. Una cantidad de situaciones que se presentan y que pueden ser determinantes. totalmente. Para no robarte demasiado tiempo, Chicho, y vuelvo a agradecerte, te hago una de las últimas y va referido a la Copa Libertadores. Juan, sí, me afecto y quedo listo. Vea. Hoy no me afecte por eso. Vos la ganaste como jugador en varias oportunidades, sabés lo que es tenerla en la mano, la Copa Libertadores, quedar en la historia grande de Boca, campeón del mundo y demás.
Digo, ¿qué hay que tener para ganar la Copa Libertadores en Boca? Porque del 2007 para acá, Boca como que la acaricia, pero no la puede levantar. Llega a las finales, es protagonista, salvo algunos años en donde no le tocó participar, pero siempre está ahí. Pero parece que por una cosa u otra, la Copa más linda del mundo, por lo menos como lo digo, como me parece a mí, se nos escapa, se nos hace la difícil. ¿Qué hay que tener? Yo creo que no es tener una sola característica. Yo creo que es un montón de situaciones. O sea, primero hay que contar con una muy buena plantilla de jugadores y una am- amplia y gran plantilla de jugadores. O sea, uno tiene que ser consciente porque, y bien hoy la Copa ha cambiado porque ya se juega durante un año, hay momentos en que se te aprieta mucho por el torneo local. Entonces yo creo que hay que tener una, una, una buena cantidad de muy buenos futbolistas. Después hay que contar con que esos futbolistas tengan un buen año. El mínimo de lesiones, el mínimo de sanciones. Hay unos años que son más difíciles que otros porque hay unos años donde hay muchos partidos por selección. Entonces, normalmente en un club como Boca, siempre dos, tres o cuatro futbolistas de selección se los llevan. Total. Por más que no coincida con una fecha demasiado importante. Porque no estoy diciendo que como se los llevan a la selección no pueden jugar la final de la Copa, no. Pero viajes, semanas que no contas con esos futbolistas, aviones, competencia. Entonces todo eso también te agota. Eh, Después uno cuando arma una plantilla, uno busca siempre que pensar que tiene los 11 y que mínimo tiene otros 11 que pueden ser reemplazos en cualquier momento. Sí, el famoso Pero a eso hay que recambio. sumarle, pero hay que tener después otros 7, 8 futbolistas que te sirven para ir tapando, ¿cierto? Porque uno no puede tener una plantilla de 35 futbolistas profesionales de primerísimo nivel, porque es difícil, es complicado para un entrenador trabajar con tres planteles. Y para eso, por lo menos en Boca, aparte de los buenos profesionales, se tiene la reserva y los juveniles que te van ayudando, te van dando una mano en determinados momentos, Sí, sea de prácticas o de competencia. Pero si uno confecciona un buen plantel, después el plantel, todos están convencidos del objetivo, es mucho más fácil. bien, clarísimo. Porque no es solo el convencimiento del hincha que va a la cancha, que suspira con la séptima. No, los jugadores tienen que estar convencidos. Y todos, o la gran mayoría, empujar por el mismo lado. Y cuando pasa que uno se salió de la línea, venga, yo lo traigo, lo meto en la línea y seguimos acá. Porque si no es difícil, porque si no es difícil, no hay una unión general, es mucho más difícil todo. No quiero decir que pues no conozco yo, pero debe haber algún antes de que eran una mierda todos y ganaron. Yo creo que hasta puede pasar, lo que pasa es que es mucho más complejo, más difícil. Después, para mí, lo más primordial es ganar de local. Bien, hacerse fuerte en la bombonera en este caso. Sí, porque cuando vos los primeros tres partidos de la primera fase los ganás, cuando llegas a octavos y los ganás, ya el de cuartos y semifinal, el que va a visitarte dice, ojo, esto no pierde nunca el local, se hace muy fuertes. Entonces, Totalmente.
O sea, yo creo que son mensajes que se van mandando, aunque no los hables, pero quien está enfrente siempre los está estudiando y analizando. Lo Mira, siente, sin duda. uno busca un montón de situaciones y al final yo creo que no hay una regla mágica o una ley mágica que te diga si haces esto y esto, ganas la copa. La ganás, No, claro. No, hay que un hay factores determinantes y además es esta. Sí, total, Y esa es determinante. Yo creo que totalmente. más que teniendo muy buenos jugadores, se acomodan más fácil a la pelota. Totalmente, clarísimo. Bueno, Chicho, la verdad, gracias de vuelta por tu tiempo, por tu amabilidad para charlar con Planeta Boca. Te deseamos lo mejor. Si andás por la Argentina, bueno, que disfrutes también de esas visitas al predio, de las reuniones con tus amigos del famoso Mundo Boca. Y de nuevo, gracias por tu tiempo.